Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Si no me conoces, me presento. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre podrás encontrar respuesta a tus preguntas relacionadas a la crianza, a la educación de tus hijos, a temas de pareja, de familia y situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. El video de hoy, un tema muy preguntado que me han pedido y que espero con él poder sacarte de tus dudas y tus preocupaciones. Hoy hablaremos ¿por qué mi niño miente? El tema de las mentiras en los niños es un tema que pone mucha frustración y mucho enojo en los padres y sobre todo muchas preguntas que se hacen, por ejemplo, ¿por qué mi niño? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Es algo que no le he inculcado, que no le he enseñado, etcétera? Por eso vamos a empezar hablando primeramente de que hay dos tipos de mentiras. Están las mentiras inintencionadas, es decir, esas mentiras que se dicen sin ningún tipo de intención y que no tienen como fin cumplir ningún objetivo. Y están las mentiras intencionadas que tienen un objetivo o un fin a cumplir con esa mentira. Ahora, vamos a analizarlo en el mundo de los niños. Vamos a ver cómo tenemos que analizar esto en el mundo de los niños. Así que si tú eres una madre, un padre, un abuelo, un cuidador y me estás viendo y estás enfrentando algún tipo de esta situación con uno de tus hijos, pues escucha primeramente este mensaje antes de actuar con un tipo de comportamiento de este tipo. Lo primero que debes conocer es que los niños en sus primeros años de vida fantasean con la realidad. Es normal y es parte de su desarrollo cognitivo, el alto poder de imaginación, el alto poder de crear fantasías ante determinadas situaciones de la realidad y del mundo que le rodea. Es su manera de crecer desde el punto de vista cognitivo y también desde el punto de vista socioemocional, es decir, desde el punto de vista o de la manera en que el niño se relaciona o interrelaciona con otras personas que lo rodean. No es hasta alrededor de los 7 años en que los niños descubren que pueden utilizar una mentira en su beneficio. Antes de ese tiempo, aunque ya tu niño le ha dicho mentira antes de los 7 años, forma parte de ese mundo que te decía, de fantasía, de ese mundo imaginativo en el que ellos están desarrollando desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista socioemocional. Es además muy importante que tú conozcas que muchos estudios científicos, muchos profesionales han estudiado el tema de la mentira en los niños y después de varios análisis han llegado a la conclusión, a la cual me sumo, que los niños en los primeros años de vida no son deshonestos. Los niños no mienten por ser deshonestos en los primeros años de vida, aunque como te decía, a partir de los 7 pueden descubrir que ciertas mentiras le pueden garantizar algunos beneficios. Ahora, lo que a conclusión que llegamos es, o que llegan estos profesionales a la que te decía que me sumo, es que no es que los niños sean deshonestos, pero sí los niños mienten por determinados motivos y razones y es ahí donde tú como mamá y papá debes incidir y es lo que debes descubrir para poder ayudar a tu hijo de la mejor manera. Y vamos a hablar de eso ahora. Lo primero es que los niños mienten por frustración. Por ejemplo, un ejemplo concreto que les voy a pedir. Hay un niño que desea tener una mascota y por alguna razón, la que sea, sus padres le dicen que no puede tener una mascota. Sin embargo, este niño, en su círculo de amigos, puede ser en su escuela, con sus amiguitos, etcétera, le dice que tiene una mascota. Y esto de alguna manera le hace liberar esa frustración que está sintiendo. Unos días una persona me comentaba una anécdota muy interesante. Cuando era niña había un determinado juguete que estaba, vamos a decir, muy popular entre los niños de esa edad en esa época y sus padres sencillamente no se lo compraron. No se lo compraron porque quizás en ese momento económicamente no podían hacer esa inversión o por las causas que hayan sido. La razón es que ella en su círculo de amigos en la escuela siempre decía que sí lo tenía, que ella tenía ese juguete
pero que sus padres no se lo dejaban llevar a la escuela y enseñarle a otros niños por temor a que ella lo rompiera y que lo tenían guardado. Esto es una manera de mentir para liberar o para salir de esa frustración que un niño puede estar sintiendo en un momento determinado. Otra de las causas para que los niños mienten es por imitación. Los niños crecen viendo a sus padres como un espejo en el que ellos se miran. El ejemplo de los padres a sus hijos se marca en todas las áreas de su vida y la mentira no está exenta de ella. Si los niños ven continuamente, por ejemplo, que sus padres, que sus hermanos mayores, que las personas que los cuidan, pueden ser incluso abuelos, pueden ser los cuidadores, etcétera, falsean la realidad, falsean ciertas informaciones, el niño puede adoptar esto como un patrón de conducta y entonces también llegar a mentir. Si también, por ejemplo, en determinado momento tú como madre, como padre, tienes que recurrir a veces a alguna mentira y has utilizado a tu niño para que te apoye en esa mentira, pues ahí estás sembrando un patrón de conducta que tu niño el día de mañana va a seguir. Y además le estás mandando un mensaje equivocado, le estás mandando el mensaje que a través de la mentira se pueden obtener grandes beneficios o se puede llegar a obtener algún tipo de beneficio. Otra de las causas por las que los niños pueden mentir es por el hecho de llamar la atención. Por ejemplo, hay un niño que puede comenzar a decir que tiene determinados malestares físicos, que le duele algo, que se siente mal, para ser el centro de atención en un momento determinado. Esto sucede y es muy interesante, por ejemplo, si hay algún tipo de estrés en casa, si ve a los padres un poco distanciados de él porque quizás tengan algún tipo de conflicto de pareja, entonces el niño, en ese intento de llamar la atención, el niño puede manifestar que tiene algún malestar físico para que sus padres centren la atención en él, para recibir un poco más de cariño si es que estaban distanciados, por ejemplo, padres muy ocupados, que el tiempo les rinde muy poco, entonces el niño opta por esos patrones de conducta. Otra de las causas puede ser ya niños más de 7 años, por ejemplo, que comiencen a decir o a mentir sobre estos malestares físicos, por ejemplo, para no ir a la escuela, y ahí es donde tú como padre debes buscar siempre las causas de la mentira. Puede ser que en la escuela hay algún tipo de bullying, hay algún tipo de situación la cual el niño quiere evadir de alguna manera y ha encontrado en esta mentira la posibilidad de evadir esa determinada situación. Otra de las causas por las que los niños mienten es por miedo al castigo. Por miedo al castigo, y esto incluso no va ligado a padres que tengan una actitud severa de crianza. Si es muy severa la crianza, si es una crianza tirana, dictatorial, por supuesto las mentiras van a ser mucho más frecuentes y recurrentes. Pero si es una crianza establecida con límites respetuosos, incluso hay muchas veces que los niños mienten para evadir el castigo o para evadir esas consecuencias que saben que van a tener a partir de sus actos. Es importante que tengas en cuenta esto y para que tú sepas mandar cuál es el mensaje adecuado para corregir esta conducta. Y los niños además mienten para de alguna manera proteger la imagen que otras personas tienen de ellos. Por ejemplo, pueden mentir acerca de capacidades como deportistas, acerca de capacidades como nadadores, acerca de muchas cosas para dar una imagen o proteger la manera en que las personas lo perciben. Los niños incluso también pueden proteger o pueden mentir, disculpen, para garantizar que tú como madre y padre sigas teniendo esa imagen que tú tanto le pides y que ellos desean poder proyectar en ti. Por ejemplo, si tú eres una madre o un padre que eres muy exigente en cuanto a los resultados académicos, si tu hijo es un deportista y tú le exiges mucho en cuanto a sus resultados de deporte y así sucesivamente, el niño puede llegar a ciertas mentiras para seguir satisfaciendo en ti esa necesidad o seguir cumpliendo ese parámetro tan alto que tú sin ningún tipo de intención le has puesto. Entonces vamos a ver ahora, después de ya saber algunas de las causas más importantes por las que los niños mienten, vamos a ver ahora
cómo podemos actuar y qué hay que hacer cuando tu niño miente. Como has visto hasta ahora, la mayoría de las causas van mucho más ligadas al tipo de vínculo que tienen los padres con los hijos que a los propios niños. Entonces, eso es algo que tú debes tener en cuenta para modificar esta conducta. Pero lo primero y por lo que debes empezar es que tienes que dejar claro a tu niño que mentir no es un comportamiento y una conducta aceptable. Tienes que dejarle claro a tu hijo que es inadecuado mentir y que es inaceptable para, en este caso, los valores y los parámetros de tu familia. Tienes que además dejarle saber por qué es una conducta inaceptable y por qué es inadecuado. Por ejemplo, debes dejarle saber que cuando las personas mienten y lo hacen incluso de manera reiterada, se convierten en personas que no son confiables para otras. Y esto no es una manera adecuada de proceder en la vida. Tienes que dejarle saber además que cuando se llega a algún tipo de logro, de triunfo, o tú tienes algún beneficio que viene por el camino de la mentira, esto se convierte en deshonestidad. Y ahí tienes que reforzar entonces el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad. Cuando hay acciones, siempre hay consecuencias. Todas las acciones en la vida tienen consecuencias y los niños tienen que aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ahí viene ese dicho que incluso yo le digo a mis hijos, me tienes que decir la verdad, aunque sepas que yo, por ejemplo, en un momento determinado te voy a castigar o te voy a reprimir por eso que has hecho. Y esto parece que no funciona, pero sí funciona, porque al final los niños entienden que la consecuencia es parte de la acción que tuvieron, pero aprenden a saber que la mentira no es el camino para llegar a, de alguna manera, evitar la responsabilidad sobre una actitud que han tenido. Pero, como te había dicho al principio, lo más importante es que tú como padre indagues en las causas. Busca los motivos que a tu niño lo han llevado a mentir. Ten una conversación con él adecuada, tranquila, no pierdas la paciencia nunca, recuerda que tú eres el adulto, recuerda que tú eres el que tienes que darle a él los parámetros, las herramientas para que él pueda modificar ese comportamiento. Cuando estés conversando con él, siempre hazlo desde el entendimiento, no desde comenzar una conversación ya con una crítica, con un criterio a juzgar, etc. Nunca debes criticar si tú no estás ofreciendo estrategias de crianza. Tienes que además dejar claro siempre que la mentira no se traduce en astucia. La mentira no es algo que hay que premiar y que decirle a alguien, o en este caso a un niño, que sea algo, vamos a decir, gracioso para la familia, porque a través de esa mentira el niño haya logrado algo. Siempre reforzar el valor de la honestidad. Recuerda que desde las edades tempranas todos los valores y las enseñanzas que tú transmitas vas a ser la manera en que tú le estás llenando esa vasija con la que tu niño ha nacido, ese recipiente que es su vida, que es su alma, con el que nació vacío, y tú le vas a estar insertando información, valores, hábitos, comportamientos y conductas que le van a servir para toda su vida. Entonces, reconoce siempre la honestidad, reconoce el valor que tienen las personas en asumir su responsabilidad. Ahí es donde está la verdadera valentía, no en negar la responsabilidad, no en eludir la responsabilidad y no en huir de ella, y por supuesto no en mentir. El valor está en aceptarla, en enfrentar las consecuencias. Eso transmíteselo a tu niño. Pero además y sobre todas las cosas, es importante que tú como madre, como padre, entiendas que esto es un trabajo de todos los días. Entiendas que los niños en cierto momento no es, por ejemplo, que sean mentirosos, y nunca lo llames así. Los niños es que tienen un comportamiento en un momento determinado inadecuado. Y en ese sentido tú te vas a poder entender mejor con tu hijo. En ese sentido lo vas a ayudar a modificar su conducta, a transformar esa actitud, a poder enfrentar las consecuencias de sus actos. Le vas a trabajar también la honestidad, la sinceridad, pero es también importante que tú refuerces en él todas las cosas positivas, por pequeñas que sean. Si un día, por ejemplo, tu niño llega a ti y te deja saber algo que no hizo bien, entonces en vez de tú en ese momento centrar la atención en por qué no lo hiciste bien, por qué lo hiciste de esa manera, refuérzale la actitud, el valor que ha tenido en venir a decirte y reconocer
que hizo algo inadecuado. Entonces, reforzar también las cosas positivas a los hijos es un buen camino y una buena estrategia para evitar los comportamientos inadecuados. Enséñale además que mentir genera malestar por mucho más tiempo que decir una verdad. Una mentira se convierte en muchas mentiras porque para sostenerla te sientes obligado a tener que decir otra y así hacer una cadena de mentiras. Sin embargo, con la verdad tú enfrentas sí una consecuencia, pero eso termina ahí. Te ayudan a resolver el problema, te dan estrategias y además te vas con el aprendizaje. Y para cerrar este video, y no porque sea menos importante, predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo y así también ayudarás a tu niño a verse en tu espejo y evitar este tipo de comportamiento. Hasta aquí el video de hoy. Espero te ayude a entender por qué los niños mienten. Sobre todo espero también que te ayude a ayudar a tu niño si es que tiene algún tipo de este comportamiento, a entender también las características de ciertas etapas de la vida de los niños. Y ya si tu niño pasa de, vamos a decir, de los 10 años y entra en la preadolescencia y ya estas mentiras se hacen mucho más frecuentes y se hacen mucho más marcadas en su personalidad, pues por supuesto que te voy a recomendar siempre acudir a un profesional para que puedas buscar la manera de cuál es el camino más adecuado para ayudar a tu hijo. Entonces, si te ha gustado el video de hoy, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Pues ahora en este botoncito, sígueme en mis redes sociales y te espero en mi próxima cita para que compartas conmigo experiencias de la vida. Chao.